Hola amigos, soy Héctor Pérez de El Camino Dev. ¿Quieres saber cómo crear un bonito botón como este que tenemos aquí, que además tenga interactividad y que también puedas cambiar lo que es su fondo de una forma muy sencilla? Bueno, pues en este video vamos a ver cómo hacerlo paso a paso y de la forma más sencilla que vas a encontrar. Pero antes de pasar a la acción, te invito a elcamino.dev/listado-cursos, donde vas a poder encontrar una serie de cursos que van a acelerar tu carrera profesional y que además te van a permitir comprender muchos de los conceptos que vamos a ver en este video de una forma sumamente sencilla. En un video anterior aprendimos a crear fondos con degradados, lo cual le da a las aplicaciones una muy bonita apariencia. Y debido a la buena respuesta que tuvo mi pregunta acerca de si querían que mostrara cómo crear un botón con degradados, he decidido crear este video, donde vamos a crear un botón con un fondo tipo degradado desde cero. Y lo vamos a hacer paso a paso para que nadie se pierda. Ok, tengo aquí abierto lo que es Visual Studio, he creado lo que es un proyecto tipo Xamarin Forms. Y lo único que le he hecho a este proyecto es actualizarlo a la última versión del paquete Xamarin Forms, que es la versión 4.6.0.726. Para llevar a cabo esta demostración, vamos a hacer uso de un paquete NuGet llamado nControl, que nos va a permitir de una forma muy sencilla crear nuevos controles. Voy a proceder entonces a buscar lo que es este paquete NuGet, doy clic en Browse y buscamos nControl. Aquí tenemos este paquete NuGet. Vamos a instalarlo en cada uno de los proyectos que forman parte de nuestra solución Xamarin Forms. Y mientras se instala, te explico rápidamente qué es nControl. nControl es un wrapper de Xamarin Forms que está hecho sobre la biblioteca de gráficos llamado nGraphics, lo cual nos permite desarrollar controles personalizados sin la necesidad de crear custom renders, que sería una de las posibles opciones para crear nuevos controles o darle un fondo degradado a los controles o en este caso específico a un botón. Vamos entonces a evitar el uso de custom renders y vamos a ver cómo hacerlo con nControl. Cerramos lo que es esta pestaña ya que ya instalamos este paquete NuGet. Y antes de utilizarlo en el proyecto de Xamarin Forms, tenemos que abrir el archivo mainActivity.cs y después de la llamada de forms.init vamos a inicializar lo que es este componente a través de nControlViewRenderer.init. Tenemos que importar el espacio de nombres que hace falta. Invocamos este método que se llama init, cerramos lo que es este archivo o esta clase y vamos al proyecto de iOS. Abrimos el archivo appdelegate.cs, buscamos de nuevo esta línea donde se inicializa el framework de Xamarin Forms y después de esta línea invocamos nControlViewRenderer, importamos el espacio de nombres que hace falta e invocamos el nombre init. Ya que hemos hecho esto, cerramos de nuevo este archivo y lo que vamos a proceder a hacer es ir a nuestro proyecto de Xamarin Forms o nuestro proyecto NetStandard y vamos a proceder a crear lo que es una nueva carpeta. Esta carpeta se va a llamar, por ejemplo, MyControls. En esta carpeta la idea es que nosotros coloquemos nuestras clases que van a ser nuestros nuevos controles. Vamos a dar clic derecho para crear una nueva clase y esta clase se va a llamar GradientButton. Ok, convertimos esta clase en pública. Y para hacer uso de este componente, tenemos que heredar de un componente o de una clase llamada nControlView. De esta forma, tenemos que importar el espacio de nombres que hace falta. Y esto lo que nos va a permitir es tener lo que es algún tipo de contenedor para el nuevo control que nosotros creemos. Entonces tenemos aquí ya lo que es un tipo de contenedor donde vamos a definir qué cosas van a componer nuestro nuevo control. Y como parte de esta clase en ControlView tenemos disponible lo que es un método que podemos sobreescribir que se llama Draw. Y básicamente en este método Draw nosotros vamos a poder dibujar lo que es alguna interfaz gráfica que nosotros queramos como parte de este nuevo componente que estamos creando. Por ejemplo, voy a quitar lo que es esta línea.
Aquí, para que esto funcione correctamente, tenemos que importar el espacio de nombres que utiliza este método para que funcione correctamente. Y como podemos observar, tenemos lo que son dos parámetros, un parámetro canvas y un parámetro tipo rect. Básicamente, este canvas es la superficie donde podemos llevar a cabo diferentes operaciones. Por ejemplo, si escribimos canvas y después un punto, vemos que tenemos diferentes operaciones que podemos ejecutar contra nuestro canvas. Podemos dibujar lo que es una línea, una imagen, una elipse, etc. Entonces vamos a comenzar dibujando, por ejemplo, lo que es una línea. Esta línea nos pide diferentes parámetros, tenemos diferentes sobrecargas. Vamos a utilizar lo que es esta sobrecarga que nos pide lo que es un punto X1, un punto Y1 que especifican lo que es una posición y después un segundo punto definido por X2 y Y2, seguido por un color. Entonces vamos a utilizar lo que es este parámetro rect, que básicamente es el rectángulo o los datos de la superficie donde estamos dibujando. Entonces podemos escribir, por ejemplo, rect. Y tenemos diferentes propiedades que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos la propiedad left, que hace referencia hacia el punto de la izquierda, que es en realidad un tipo de dato doble de nuestra superficie. Podemos hacer esto mismo utilizando algunas otras propiedades, por ejemplo top, rect.width, rect.height. Y finalmente vamos a especificar lo que es un color, y esto lo haremos a través de un espacio de nombres n graphics.colors, y tenemos aquí con un conjunto de colores diferentes. Por ejemplo, utilizaremos el color rojo. Como puedes apreciar, necesitamos utilizar lo que es este tipo de color específico o este tipo de dato específico que corresponde a nGraphics, ya que no podemos utilizar los colores de Xamarin Forms. Y con esto vamos a dibujar entonces una línea desde un primer punto que está especificado desde la izquierda y en la parte de arriba hacia un segundo punto que está especificado por el ancho y el alto de nuestro rectángulo. Y podemos dibujar una segunda línea. Por ejemplo, vamos a copiar lo que es este canvas.drawLine y podemos cambiar algunos valores, como por ejemplo rect.width, el segundo parámetro rect.top y como tercer parámetro rect.left. Cambiamos también lo que es el color por un color verde y guardamos los cambios. Ya con esto entonces estamos indicando que deseamos tener lo que es un contenedor y que cuando este contenedor sea dibujado, dibuje dos líneas con estas características que estamos especificando aquí. Ya tenemos creado un nuevo control, así de sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a alguna de las páginas, por ejemplo esta página mainpage.xaml. Vamos a importar el espacio de nombres donde se encuentra nuestro nuevo control a través de xmlns, dos puntos. Y vamos a llamarle, por ejemplo, a este espacio de nombres controls, que sea igual a clr-namespace, dos puntos, el nombre de nuestro proyecto, que es Gradient Button Demo. Y tenemos aquí el espacio de nombres completo, que termina en .mycontrols. Utilizamos el espacio de nombres. Y ya que hemos especificado esto, dentro de este stack layout vamos a ingresar al espacio de nombres controls. Y ya tenemos aquí nuestro nuevo control llamado Gradient Button. Ok, cerramos lo que es esta etiqueta y vamos a probar esto que hemos hecho en el emulador. Ya ha sido lanzada nuestra aplicación, sin embargo, no podemos ver nada en la superficie. Y es que si recuerdas, nuestro control depende mucho del ancho y del alto de las especificaciones del mismo. Por lo tanto, vamos a regresar rápidamente a la definición del control. Vamos a especificar, por ejemplo, que queremos un width request de 200 unidades y un height request de 200 unidades también. Guardamos los cambios. Y fíjate que ya nos aparece de forma satisfactoria lo que es nuestro nuevo control, tal como vemos aquí. Y este nuevo control está compuesto por dos líneas, tal como hemos especificado en la definición de la creación de este control. Ok, este es el primer paso, que entendamos cómo funciona la creación de un nuevo control y cómo desplegarlo de forma satisfactoria en nuestra aplicación. Esto no se parece en nada a un botón que utilizaríamos en una aplicación Xamarin Forms. Entonces vamos ahora sí a empezar a crear lo que es nuestro control personalizado.
Voy a detener la ejecución de esta aplicación. Regreso a mi clase GradingButton. Y una de las más grandes ventajas que tenemos como parte de este elemento en ControlView es que podemos integrar controles precreados del mismo framework de Xamarin Forms. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agregar, por ejemplo, un elemento label, o bien puedo instalar un paquete NuGet e integrar algunos controles adicionales como parte de este nuevo control que estamos creando. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que voy a proceder a hacer es comentar momentáneamente lo que es este método y voy a proceder a crear lo que es un constructor de esta clase. Y dentro de este constructor voy a crear lo que es una nueva variable llamada label que sea igual a una nueva instancia de un elemento label. Tenemos que importar el espacio de nombres. Fíjate que aquí lo tenemos, xamarin.forms, y podemos inicializar lo que es este control tipo label. Vamos a inicializarlo con, por ejemplo, un texto que diga test1. Ok, ya hemos definido lo que es un nuevo control. Otra de las cosas que podemos hacer como parte de este enControlView es asignar lo que es un contenido a esta clase o a este control para inicializarlo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, bien podemos ir a la propiedad llamada content. Y aquí podemos especificar cualquier tipo de contenido, asignarle un botón, asignarle lo que es una etiqueta o asignarle algún tipo de layout. En mi caso voy a crear lo que es un nuevo elemento grid, la grilla que todos conocemos, coloco el punto y coma y voy a especificar que la propiedad children va a ser igual a el control tipo label que hemos creado anteriormente. Espero que esto no se te complique, pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es crear lo que es una grilla, la cual va a ser el contenedor principal de nuestro control y dentro, como parte de esta grilla, un elemento label que tiene un texto igual a test1. Vamos a iniciar la aplicación nuevamente para ver cómo se ve esto que hemos hecho. Ok, y fíjate que ya tenemos lo que es nuestro nuevo control, pero en esta ocasión tiene como contenido lo que es un elemento label que dice test1. Las cosas van progresando. El siguiente paso es crear lo que es el gradiente o el degradado de nuestro control. Y para hacer esto no nos vamos a complicar mucho. Vamos a reutilizar el conocimiento del video anterior acerca de la utilización de gradientes o degradados para aplicarle lo que es un degradado a nuestro nuevo control. Si recuerdas, lo que hicimos fue instalar lo que es el paquete llamado Magic Gradients. Voy entonces a proceder a instalar este paquete NuGet. Doy clic derecho sobre la solución, administrar paquetes NuGet. Voy a buscar lo que es el paquete Magic Gradients. Lo selecciono, lo instalo en todos los proyectos. Cierro lo que es esta pestaña. Y como podrás recordar, como parte de este paquete, teníamos un control o un componente que nos permitía llevar a cabo el coloreado degradado en nuestros fondos de la aplicación. Y este degradado específicamente era un control común, como los que utilizamos como un label o un botón de nuestra aplicación Xamarin Forms. Lo que quiere decir esto es que lo podemos integrar como parte del contenido de nuestro nuevo control y utilizarlo para que dé la apariencia de un degradado. Vamos entonces a proceder a lo que es un nuevo elemento tipo GradingView, que como podrás recordar es el nombre del control que tenemos que utilizar para crear un degradado. Para hacer esto, después de esta definición del elemento label, vamos a crear un elemento llamado gradient, que sea igual a una nueva instancia de gradient view. Tenemos que importar el espacio de nombres que hace falta. Y como parte de este gradient view tenemos una propiedad que se llama gradient source, que es igual a una nueva instancia de CSS gradient source. Y esto es porque queremos utilizar lo que es un degradado tipo CSS. Como parte de esta clase CSS gradient source tenemos lo que es una propiedad llamada stylesheet, que es una propiedad tipo cadena. Entonces dentro de esta propiedad cadena vamos a proceder a pegar el contenido de un degradado tipo CSS. Voy a ir rápidamente al sitio gradientmagic.com/browse y vamos a buscar algún tipo de gradiente que sea bonito. Por ejemplo, vamos a buscar en esta sección que se llama Fracture algún degradado bonito.
Vamos a copiar, por ejemplo, este gradiente que vemos aquí. Copiamos el estilo. Voy a proceder a pegarlo en un editor de texto. Y voy a copiar únicamente esta sección que vemos aquí hasta antes del punto y coma. Copio todo este contenido y lo pego como parte de la propiedad Style Sheet. Ok, aquí la tenemos. Una vez que hemos creado este nuevo control tipo Gradient View, vamos a agregarlo a nuestra grilla que forma parte del contenido de nuestro control. Entonces, para que podamos visualizar lo que es correctamente este degradado, vamos a colocarlo antes del elemento tipo label. Especificamos entonces que como parte de los hijos de esta grilla, tenemos lo que es nuestro elemento gradient y nuestro elemento label. Vamos a ver cómo se ve esto corriendo la aplicación. Ok, genial. Ya tenemos nuestro fondo degradado que forma parte de este control. Entonces tenemos lo que es nuestro control y tenemos el elemento label que especificamos anteriormente con las características por default que forman parte de nuestro control. Sin embargo, esto todavía no parece lo que es un control, ya que le hace falta algún tipo de interactividad. Por suerte contamos con una serie de métodos que nos van a permitir llevar a cabo algún tipo de simulación de movimiento como parte de nuestro control para que tenga una mejor apariencia. Vamos entonces a detener lo que es la ejecución de nuestro proyecto. Y en la clase gradingButton.css nos vamos al final y tenemos disponibles 3 sobreescrituras de métodos. El primer método que vamos a sobreescribir es un método llamado TouchesBegan, que es este que tenemos aquí. Y básicamente aquí vamos a poder manipular qué es lo que va a suceder cuando nosotros comencemos a interactuar con nuestro control. En nuestro caso, vamos a indicar que deseamos encoger nuestro control para que dé la apariencia que lo estamos presionando. Entonces especificamos this.scale2 e indicamos que deseamos escalarlo 0.96, deseamos una duración del efecto de 65 unidades y utilizamos lo que es una easing function a través de easing.cubicInout. Y esto para darle una mejor apariencia y que no se vea lo que es un cambio tan de golpe. Colocamos el punto y coma y tenemos que regresar lo que es un valor verdadero o falso. Vamos entonces a indicar un return true para indicar que hemos manipulado lo que es este método. Posteriormente también tenemos lo que es una sobreescritura de un método llamado TouchesCanceled. Y aquí lo que vamos a hacer es que en dado caso de que se ha cancelado lo que es el toque de nuestro control, vamos a copiar este par de líneas, las pegamos y en dado caso de que se cancele la interacción con este control, vamos a indicar que deseamos regresar a la normalidad o al escalamiento normal nuestro control. Esto a través de scale2, el valor 1 y dejamos el segundo y tercer parámetro tal como se encuentran aquí. Finalmente vamos a sobreescribir lo que es el método llamado TouchesEnded. Y esto para indicar que ha finalizado la interacción con este control. Y para llevar a cabo lo que es el relleno de esta función, vamos a copiar este par de líneas de TouchesCanceled y las pegamos en este nuevo método. Guardamos los cambios. Vamos a iniciar una vez más la ejecución de nuestra aplicación. Tenemos lo que es nuestro control y fíjate qué pasa si presiono lo que es mi nuevo elemento. Ok, ya tenemos lo que es una interacción con este nuevo control. Ya va tomando forma, ¿no es cierto? Detengamos la ejecución de nuestra aplicación. Vamos a hacer algunos cambios rápidos a la definición de nuestro elemento label. Vamos a indicar que deseamos, por ejemplo, un text color igual a xamarin.forms.color.white para que tenga un color blanco. Indicamos también que deseamos centrarlo a través de vertical text alignment igual a, y ocupamos la enumeración text alignment con el valor center. Y de igual forma, horizontal text alignment igual a, indicamos también un text alignment center. Vamos a probar nuestra aplicación para ver que todo funcione correctamente.
Ok, y fíjate que ya tenemos lo que es nuestro texto centrado y en color blanco. Ya se ve mucho mejor nuestro nuevo control. ¿Por qué no agregar algunas características adicionales a nuestro control? Como por ejemplo, que tenga bordes. ¿Cómo podemos simular este comportamiento de una forma sencilla? Bueno, vamos a cambiar lo que es nuestro elemento grid por un elemento frame. Ya que, como podrás recordar, un elemento frame sí nos permite tener lo que es un radio en nuestro borde. Vamos a indicar que nuestro frame va a tener lo que es un contenido igual a, y creamos lo que es un nuevo elemento tipo grid. Dentro colocamos este children que hemos especificado anteriormente para no tener ningún tipo de problema. Y como parte de este frame que hemos creado, ya tenemos algunas otras propiedades, como por ejemplo padding. Vamos a asignarlo a 0 para que no nos cause ningún tipo de conflicto. Y también tenemos esta propiedad corner radius que podemos especificar con, por ejemplo, 15 unidades. Iniciamos la aplicación. Y ya tenemos nuestro control con esquinas redondeadas. Vamos a cambiar algunas propiedades dentro de nuestro archivo mainpage.saml para que podamos ver mejor lo que es nuestro control. Vamos a cambiar la propiedad kRequest por un valor de 50 unidades y vamos a centrar nuestro control con vertical options igual a center y horizontal options igual a center también. Guardamos los cambios y ya tenemos lo que es nuestro botón centrado. Para centrar completamente nuestro botón en la parte central del emulador, vamos a cambiar este center de vertical options por center and expand. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestro botón centrado. Ok, ya tenemos un botón muy bonito. Pero en estos momentos, si quisiéramos modificar, por ejemplo, lo que es el radio de nuestras esquinas, tendríamos que hacerlo desde gradingButton.cs y realmente esto no es lo más óptimo. Lo más óptimo es que nosotros desde el archivo mainpage.saml podamos tener acceso a algunas propiedades para modificar la apariencia visual de nuestro control. Y en este ejemplo vamos a hacer estas modificaciones a 3 propiedades. En primer lugar, a las esquinas de nuestro control. Es decir, poder modificar lo que es una propiedad de gradingButton para que cambie en tiempo de ejecución lo que es el radius de nuestro botón. En segundo lugar, vamos a querer modificar lo que es el texto que aparece como parte de nuestro control. Y en tercer lugar, también vamos a poder controlar lo que es el degradado que forme parte de nuestro control. Pongamos manos a la obra y para hacer esta tarea vamos a utilizar Bindable Properties. Vamos a proceder a detener la ejecución de la aplicación. Regresamos a gradingButton y vamos a proceder a crear lo que es un conjunto de Bindable Properties para modificar la apariencia visual desde el archivo SAML. Vamos entonces a venirnos hasta la parte de arriba de nuestra clase y vamos a proceder a crear estas Bindable Properties. En primer lugar, para hacerlo más fácil, vamos a crear lo que es una propiedad normal que sea de tipo flotante y que se llame border radius. Vamos a comenzar creando lo que es la bindable property para poder manipular lo que es el radio de las esquinas. Vamos también a crear lo que es una variable estática que sea de tipo flotante y que se llame initial radius. Y esto para especificar cuál va a ser el radio inicial de nuestro control. Vamos a indicar que, por ejemplo, va a ser de 15 unidades. Y para crear una bindable property, que de hecho este tema se ve a profundidad en el curso de temas avanzados de Xamarin Forms, tenemos que crear una bindable property a través de public static bindable property. Aquí la tenemos. Y tenemos que asignar un nombre, por ejemplo, border radius property. Y esto va a ser igual a bindable property. Y utilizamos el método create. Tenemos que pasar un conjunto de parámetros a esta bindable property. En primer lugar, ¿cuál es el nombre de la propiedad? Especificamos name of y hacemos referencia a la propiedad que hemos creado anteriormente
y es que esta propiedad que tenemos aquí es la propiedad sobre la cual almacenamos la información y esta bindable property es la que nos va a permitir exponer dicha información desde el archivo SAML y también llevar a cabo lo que es el enlace desde alguna propiedad en nuestros view models. Ya que especificamos cuál es la propiedad, tenemos que especificar cuál es el tipo de dato de retorno. Especificamos que como nuestra propiedad es de tipo de dato flotante, este tipo de dato es flotante también. Escribimos una coma, tenemos que especificar cuál es el tipo que está declarando esta bindable property a través de typeOf y como nos encontramos en la clase GradientButton, entonces pasamos lo que es GradientButton, que es la clase que contiene esta bindable property. Especificamos una coma y podemos pasar también lo que es un valor por default, que lo tenemos en esta variable estática initialRadius. También podemos llevar a cabo lo que es la manipulación en cuanto se ha cambiado el valor de esta bindable property. Y esto a través del parámetro property change, que como podrás observar es de tipo binding property change delegate, es decir, es un delegado, por lo cual podemos especificar lo que es una expresión lambda para llenar los parámetros de este tipo de dato. ¿Y cómo vamos a crear esta expresión lambda? Bueno, si revisamos lo que es este tipo de dato, vamos a ver la definición de binding property change delegate y como podrás apreciar, recibe lo que es un bindable object, que es el objeto que va a ser enlazado. Tenemos lo que es un valor antiguo y un nuevo valor. Necesitamos entonces 3 parámetros para este delegado. Regresamos entonces a GradientButton y vamos a indicar que deseamos utilizar o crear una expresión lambda. Pasamos un parámetro, que recuerda es el bindable object o el objeto que está siendo enlazado. Pasamos lo que es el valor antiguo y el nuevo valor. Creamos la definición lambda, colocamos el punto y coma. ¿Y qué es lo que queremos hacer cuando existe algún cambio? Bueno, vamos en primer lugar a obtener lo que es la referencia de nuestro botón. Vamos entonces a llamarle control es igual a, hacemos una conversión a GradientButton del objeto B. Y la propiedad que deseamos manipular es la propiedad llamada borderRadius. Y esto va a ser igual a floatDN. Es decir, vamos a asignar a la propiedad borderRadius el nuevo valor que estemos recibiendo, llevando a cabo la conversión al tipo de dato correspondiente de esta propiedad, que es un tipo de dato flotante. Ya que tenemos lista nuestra bindable property, tenemos que modificar esta propiedad que hemos creado anteriormente. Vamos a convertirla en una propiedad completa. Se nos ha creado lo que es un campo borderRadius. Podemos borrarlo sin ningún tipo de problema. Vamos a indicar que este set contenga lo que es un cuerpo de expresión. Y como parte de la definición de este get, vamos a indicar que deseamos llevar a cabo lo que es la conversión a un tipo de dato flotante. Utilizamos el método llamado getValue para obtener borderRadius property. Y como parte de este set, vamos a quitar este borderRadius igual a value y en su lugar especificamos setValue y como parámetros borderRadius property, coma y el valor que estemos recibiendo como parte del set. Y finalmente tenemos que invocar un método que se llama invalidate y esto para indicar que ha habido un cambio y que necesitamos redibujar la interfaz gráfica. El último punto que tenemos que hacer es regresar a nuestro método que se llama draw. Vamos a descomentarlo y como parte de este método tenemos nosotros que llevar a cabo lo que es la ejecución de cuáles fueron los cambios que se ejecutaron como parte de nuestra aplicación. Y en nuestro caso, lo que queremos hacer específicamente es modificar lo que es la propiedad de nuestro frame que se llama cornerRadius. Entonces, para tener acceso a esta propiedad llamada cornerRadius, tenemos que sacar este frame de aquí y tener lo que es una instancia a nivel de la clase. Vamos a proceder a hacer esto. Vamos a irnos a nuestra clase y como parte de la clase vamos a declarar un campo de tipo frame que se llame _frame. Colocamos el punto y coma, nos vamos a la parte de abajo
Y en lugar de asignar lo que es directamente el frame al contenido, vamos a indicar _frame es igual a, cortamos esta instancia del nuevo frame, lo pegamos, ya tenemos creada nuestra instancia de frame y finalmente como parte del contenido del control vamos a asignar lo que hemos creado anteriormente, que es nuestro frame con todo su contenido. ¿Y esto para qué lo hemos hecho? Pues para tener acceso a nuestro frame desde nuestro método draw. Con esto entonces podemos acceder directamente a _frame.cornerRadius igual a y la propiedad borderRadius, que es nuestra bindable property. Vamos a iniciar la aplicación para ver cómo se ve esto que tenemos hasta ahora. Ok, tenemos un valor inicial. Vamos al archivo mainPage.saml y vamos a modificar esta nueva propiedad que hemos creado que se llama borderRadius. Especifiquemos, por ejemplo, un valor 50. Mira el valor que tiene ahorita por default. Guardamos los cambios y fíjate que ya tenemos unos bordes más pronunciados e inclusive podemos quitar lo que es el borde dejando un valor 0 y fíjate que los bordes han desaparecido de nuestro control. Ya que hemos hecho esto, vamos a proceder a crear la bindable property para poder modificar lo que es el texto de nuestro control. Detengamos la aplicación, regresamos a Grading Button, vamos a proceder a copiar esto que hemos creado anteriormente, es decir, nuestra propiedad y nuestra bindable property para no tener que estar escribiendo todo nuevamente. Ok, nos vamos a la parte de arriba, vamos a cambiar lo que es el tipo de dato de esta propiedad por un tipo de dato string, ya que queremos modificar el texto de nuestro botón. Vamos a llamarle a esta propiedad, por ejemplo, text. Vamos a modificar el nombre de borderRadius por text para que quede text property. Hacemos lo mismo en setValue. Quitamos lo que es esta inicialización. Vamos a crear la bindable property que se llame text property. Con esto se corrigen los errores que teníamos en la parte de arriba. Tenemos que llevar a cabo aquí lo que es la conversión a un tipo de dato string. Ok, ya tenemos nuestra propiedad completa. Vamos a modificar la bindable property. Indicamos que deseamos basarnos en una propiedad llamada text, que es de un tipo de dato string. El tipo contenedor es grading button. Indicamos que el valor por default va a ser una cadena vacía. Y una vez que llevemos a cabo la modificación de nuestra propiedad, queremos en realidad modificar nuestra propiedad llamada text, que es la que hemos creado anteriormente. Y en lugar de llevar a cabo una conversión a un tipo de dato float, hacemos la conversión a un tipo de dato string. Y en esta ocasión, la propiedad que queremos modificar cuando llevemos a cabo algún tipo de cambio es nuestra propiedad que se llama text, que forma parte de nuestro control label que tenemos aquí. Es esta propiedad que vemos aquí. Entonces, para poder modificar esta propiedad desde el método draw que tenemos en la parte de hasta abajo, tenemos nuevamente que sacar este elemento label, al nivel de la clase. Entonces vamos a la parte de hasta arriba y vamos a proceder a declarar un campo privado que sea de tipo label que se llame _label. Punto y coma. En la parte de abajo indicamos que no queremos asignar esta instancia de label a esta variable label, sino que queremos asignársela al campo _label que hemos indicado anteriormente. Vamos hasta la parte de abajo. Aquí tenemos que cambiar también lo que es el nombre por _label en la definición de este frame. Y hasta abajo en el método draw vamos a indicar _label punto y tenemos acceso a la propiedad text que sea igual a la propiedad text, pero esta propiedad text es la bindable property que hemos especificado anteriormente, que es la que tenemos aquí. Iniciamos la aplicación para ver cómo se ve esto que hemos hecho. Ok, no tenemos ningún contenido, ya que, como podrás recordar, el valor inicial era una cadena vacía. Vamos al archivo mainPage.saml e indicamos que la propiedad text sea igual a, por ejemplo, I'm cool. Guardamos los cambios y fíjate que ya tenemos lo que es nuestro texto como parte de nuestro botón. Por último, vamos a crear una bindable property
para poder controlar lo que es el degradado que forma parte de nuestro control. Vamos entonces a detener una vez más la aplicación, regresamos a Grading Button y vamos a proceder a copiar de nuevo lo que es esta propiedad y la Bindable Property. Pegamos este par de elementos. Vamos a indicar que esta propiedad se llame, por ejemplo, Gradient Style. Indicamos que el nombre de la Bindable Property va a ser Gradient Style Property. Copiamos este nombre, lo pegamos. El tipo de dato que vamos a manejar es un tipo de dato cadena, ya que es realmente el estilo CSS como lo manejamos, una cadena de texto. Cambiamos el nombre de esta Bindable Property por Gradient Style Property y ya se corrigen los errores en nuestra propiedad. Vamos a revisar cada uno de los parámetros de la creación de la Bindable Property. En primer lugar, el name of es Gradient Style, que es el nombre de la propiedad. Es de tipo string. El componente que lo contiene es Grading Button. Como valor inicial de esta Bindable Property, vamos a proceder a copiar lo que es el valor de nuestro control que hemos creado anteriormente. Entonces copiamos lo que es toda la cadena. Regresamos a la parte de arriba e indicamos que este va a ser el valor inicial. Y una vez que cambiemos lo que es esta propiedad, indicamos que deseamos modificar la propiedad llamada Gradient Style y que se le asigne el nuevo valor que recibamos como parte del cambio de esta propiedad. En esta ocasión, queremos llevar a cabo lo que es un cambio visual sobre nuestro control llamado Gradient View, que es este que tenemos aquí. Y revisemos qué es realmente lo que cambiamos. Cambiamos lo que es el Gradient Source en su propiedad Style Sheet. Vamos entonces a proceder a sacar lo que es este Gradient View para poder manipularlo dentro de nuestro método Draw. Vamos entonces hasta la parte de arriba. Vamos a proceder a crear un campo que sea de tipo Gradient View, que se llame _Gradient View. Regresamos a la definición de nuestro control, que la encontramos en el constructor, ya que indicamos en lugar de var gradient, _gradient view, para crear lo que es esta instancia de gradient view. Y una vez que hemos hecho estos cambios, vamos hasta la parte de abajo, cambiamos el nombre gradient por _gradient view, y en nuestro método llamado draw, que tenemos aquí hasta abajo, vamos a proceder a indicar _gradient view .gradient source, que es la propiedad que nos interesa, va a ser igual a una nueva instancia de tipo CSS Gradient Source. Y dentro de la definición de esta instancia, de esta clase, podemos indicar la propiedad StyleSheet, que va a ser igual a this.gradient_style. Vamos a probar esto que hemos hecho, iniciando el emulador una vez más. Ok, ya tenemos nuestro control. Vamos a proceder a probar nuestro control o esta nueva Bindable Property que hemos creado. Vamos a abrir una colección diferente de degradados, por ejemplo. Esta colección Simple Angular. Vamos a proceder a copiar alguno de estos estilos, alguno que nos agrade. Por ejemplo, este que vemos aquí. Lo pegamos en nuestro archivo mainpage.saml en la propiedad de nuestro Grading Button que se llama Gradient Style. Antes de pegarlo, vamos a proceder a copiar únicamente la sección que nos interesa. Para no tener ningún tipo de problema, copiamos esta información y la pegamos en nuestra propiedad Gradient Style. Guardamos los cambios. Y fíjate que ha cambiado el diseño de fondo de nuestro control de una forma satisfactoria. Regresamos a la página. Vamos a copiar uno de los estilos diferentes. Por ejemplo, vamos a copiar este estilo que vemos aquí. Vamos a copiar únicamente esta sección que nos interesa. Regresamos al archivo SAML y pegamos este estilo en lugar del estilo que teníamos anteriormente. Guardamos los cambios y fíjate que ya tenemos un bonito color negro de fondo de nuestro botón.
En este punto, tal vez te preguntes, ¿y cómo podemos agregar lo que es un comando a nuestro nuevo control que hemos creado? Ya que, como podrás ver, no tenemos ningún tipo de reacción ante nuestro control y no podemos crear lo que es un comando o suscribirnos al evento clicked de nuestro botón. Bueno, vamos a proceder a crear lo que es un comando para nuestro control. Detengamos el proyecto, regresamos a Grading Button y vamos a proceder a copiar una vez más lo que es una propiedad y su correspondiente bindable property. Vamos a pegar este contenido y aquí vamos a realizar algunos cambios, como por ejemplo que el tipo de dato que vamos a manejar es de tipo eCommand. Importamos el espacio de nombres que hace falta. Especificamos cuál es el comando que deseamos manejar. En este caso vamos a llamarle command. El nombre de la bindable property va a ser command property. Copiamos este nombre, lo pegamos. Vamos a indicar que deseamos llevar a cabo una conversión a un tipo de dato y command en este get y ya tenemos nuestra propiedad lista. Vamos a nuestra bindable property. Indicamos que el nombre de la propiedad es command. El type of es de tipo eCommand. El contenedor es Grading Button. Vamos a quitar lo que es este valor inicial, que era una cadena anteriormente. Aquí podemos especificar también cuál es el binding mode. A través de default binding mode podemos indicar que, por ejemplo, deseamos un binding mode tipo two-way. Escribimos la coma y vamos a manipular este property change, pero en esta ocasión vamos a indicar que deseamos modificar la propiedad llamada command, llevando a cabo lo que es una conversión al tipo de dato y command. Y una vez que tenemos nuestra bindable property de nuestro comando, ¿cómo lo disparamos? Necesitamos un lugar específico para disparar lo que es nuestro comando. Y en nuestro caso utilizaremos uno de los métodos que hemos visto anteriormente, que es este método touchesEnded. Y esto es para que una vez que hemos terminado la interacción con el botón, se dispare lo que es un evento o este comando. Entonces, antes del return true, vamos a indicar if command no es igual a null y command.canExecute. Este método canExecute nos pide lo que es un parámetro. Como no hemos especificado los parámetros, podemos pasar lo que es un valor null. Y en dado caso de que se cumplan estas condiciones, vamos a ejecutar este comando pasando lo que es un nulo como parámetro. Ok, con esto ya tenemos listo nuestro comando para llevar a cabo algún tipo de acción. ¿Cómo podemos probar esto? Bueno, lo que vamos a proceder a hacer es crear un viewModel ficticio y llevar a cabo lo que es el enlace desde main page que tenemos aquí, de cada una de las propiedades de nuestro control Gradient Button. Vamos entonces a proceder a ir al archivo mainpage.saml.cs y como parte de la propiedad binding context que tenemos aquí, vamos a indicar que deseamos crear lo que es un nuevo objeto anónimo o una clase anónima. Y aquí vamos a crear una serie de propiedades ficticias para llevar a cabo el enlace desde mainpage.saml. Entonces indicamos en primer lugar una propiedad, por ejemplo text test, que sea igual a FromViewModel. Vamos a crear otra propiedad llamada radius test. Estos nombres pueden ser los nombres que tú quieras y asignamos un valor 45.0f. Indicamos también gradient style es igual a, y vamos a proceder a copiar un estilo diferente. Por ejemplo, el estilo rojo que tenemos aquí. Vamos a copiar únicamente la parte que nos interesa. Copiamos esta información y la pegamos en gradient style. Y finalmente, vamos a indicar que deseamos crear una propiedad llamada command, que sea igual a una nueva instancia de un comando. Vamos a pasar lo que es la expresión lambda que corresponda con el comando o con la acción que nosotros queramos realizar. En este caso, vamos a quitar este punto y coma. Y en este caso, la acción que deseamos ejecutar es una acción sencilla, como por ejemplo un display alert.
Pasamos lo que es un título, por ejemplo, test, coma, el mensaje, testing, command, y el mensaje de cancelación va a ser OK. Colocamos el punto y coma y ya tenemos nuestro ViewModel ficticio listo. El siguiente paso, y para finalizar, es enlazar cada una de esas propiedades del ViewModel ficticio en nuestra página mainpage.xaml. Vamos a comenzar con border radius. En lugar de un valor 0, indicamos que deseamos realizar un binding a una propiedad llamada radius test. Guardamos los cambios. Vamos a lanzar la aplicación para ver esto en tiempo real. OK, y fíjate que el radio de nuestro control ha cambiado de acuerdo a lo que hemos especificado. Vamos a cambiar lo que es el texto. En estos momentos indica I'm cool. Vamos a indicar que deseamos enlazar a través de un binding a la propiedad llamada text test. Guardamos los cambios, los previsualizamos y fíjate que ya tenemos lo que es nuestro mensaje from ViewModel. Por último, vamos a llevar a cabo lo que es un enlace de gradient style a través de un binding a la propiedad llamada gradient style. Guardamos los cambios y ya tenemos lo que es un nuevo fondo para nuestro botón. Para finalizar, vamos a probar lo que es nuestro comando. Vamos a hacerlo llamando la propiedad que se llama command, que es una bindable property que creamos anteriormente en Grading Button. Y vamos a enlazar este comando a nuestra propiedad que se llama command precisamente. Guardamos los cambios. Si damos clic sobre nuestro botón, fíjate que ya tenemos desplegado esta acción o este mensaje que hemos especificado. Con esto entonces ya tenemos lo que es interacción como parte de nuestro botón y ya tenemos también la capacidad de agregar comportamiento a nuestro botón. Este video ha sido un poco más largo de lo usual, pero espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto salga un nuevo video de Xamarin Forms. Nos vemos en el siguiente video.